Bienvenidos y bienvenidas. Somos el grupo compuesto por Geraldine Bailón, Alberto Bernal, Felipe Heredia, Tania Quevedo, Daniel Beltrán y Felipe Herrera. En el presente les hablaremos de los almacenes generales de depósito, certificados de depósito y bonos de prenda. Para ello, haremos primero una contextualización de lo que ha sido esta figura y la figura de los bonos. Posteriormente hablaremos de los certificados de depósito, luego de los bonos de prenda. Posteriormente hablaremos de los almacenes generales de depósito y finalmente terminaremos mencionando jurisprudencia. Desde el punto de vista histórico, se ha indicado que estos nacieron en la crisis económica de mediados del siglo XIX, pues en Europa se favoreció el crédito y la circulación de mercaderías por medio de documentos que las representaban y facilitaban a los comerciantes los gastos y riesgos que implican almacenarlas. Partiremos de la figura del bono, el cual es un título o valor que representa una porción de una totalidad repartida en partes iguales y seriadas de un crédito a cargo de una persona jurídica vigilada por el gobierno. En el caso particular, los almacenes generales de depósito, los bonos de prenda y los certificados de depósito son supervisados por la Superintendencia Financiera en función del artículo 33 del numeral primero de la Ley 663 de 1993, el cual es el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Si bien la figura de los almacenes generales de depósito está contemplada como objeto de vigilancia del gobierno en la Ley 51 de 1918, no es sino hasta la Ley 45 de 1923 y el Decreto 365 de 1957, donde pasan a ser vigiladas por la Superintendencia Bancaria, la cual se fusiona con la Superintendencia de Valores mediante el Decreto 4327 de 2005, para dar lugar a la actual Superintendencia Financiera. En este marco surge la Ley 1676 de 2013, donde, en un primer lugar, se habla de las garantías mobiliarias, que en el parágrafo segundo del artículo tercero define como toda operación que tenga como efecto garantizar una obligación con los bienes muebles del garante, e incluye, entre otros, aquellos contratos, pactos o cláusulas utilizados para garantizar obligaciones respecto de bienes muebles. Y en el artículo sexto, en el cual se dice cuáles son los bienes permitidos como garantía, donde destaca el numeral sexto que dice: en general, todo otro bien mueble, incluidos los fungibles, corporales, incorporales, derechos, contratos o acciones a los que las partes atribuyan valor económico. En esta misma ley se dice que la oponibilidad de la garantía mobiliaria frente a terceros surge con la inscripción en el registro de garantías mobiliarias. En el caso específico de las garantías mobiliarias sobre bienes en manos de terceros, una vez el acreedor es tenedor de la garantía entregada a un almacén general de depósito que no ha emitido un título representativo de la tenencia legítima sobre los bienes por parte del acreedor, se exime de realizar la inscripción en el registro. Es importante resaltar que la tenencia es entendida por la Ley 1676 de 2013 como legítima tenencia, más que la tenencia física de los bienes. El acreedor requiere del consentimiento del garante para poder entregar los bienes y en caso de que no se autorice la entrega al tercero, el acreedor podrá mantener la tenencia o darla de vuelta al garante, en cuyo caso el bien seguirá siendo garantía, aunque la tenencia haya cambiado. Empecemos por saber qué es un crédito de depósito de mercancías. Bueno, la definición es que es un título o valor que certifica que existen mercancías depositadas en un almacén de depósito y sirve como instrumento de enajenación, dando derechos al depositante sobre las mercancías depositadas. Según el inciso segundo del artículo 757 del Código de Comercio, este nos dice que los certificados de depósito incorporan los derechos del depositante sobre las mercancías depositadas y están destinados a servir como instrumento de enajenación, transfiriendo a su adquiriente los mencionados derechos. En cuanto a la normativa, encontramos que, al igual que los bonos de prenda, al ser un tipo de garantía mobiliaria, se le aplicará lo previsto en la Ley 1676 del 2013. En cuanto a su finalidad, encontramos que la finalidad de un CDM es principalmente la de permitir la movilización jurídica de las mercancías depositadas en un AGD. Además, también sirven como: primero, instrumento de garantía mediante su endoso en prenda. Segundo, instrumento para conseguir crédito mediante operaciones repo en la Bolsa Mercantil de Colombia. Es decir, el propietario de un CDM puede obtener financiación al transferir la propiedad de este certificado a un inversionista a cambio de un pago inicial con el compromiso de recompra, adicionando una tasa de interés fija. Este tipo de operaciones no necesitan garantías reales porque resultan financiadas con su propia mercancía.
No se necesita del sector bancario ni del historial crediticio. Apenas el AGD expida el certificado, se puede acceder a financiación inmediata en la BMC. Tercero, garantía de pago a los proveedores. Y por último, encontramos que también se puede usar como recursos a través de la banca cartera colectiva. Encontramos que las partes son el depositante y el AGD. Y respecto a su circulación, al ser un título valor, se puede negociar por endoso. Y según el artículo 763, puede ser nominativo al portador o a la orden. Esto quiere decir, cuando es nominativo, se hace necesaria la inscripción del tenedor del certificado de depósito en el libro que debe llevar quien sea el creador del depósito para que el tenedor sea legítimo. Cuando es a la orden, son títulos valores expedidos a favor de una persona determinada. Y cuando es al portador, son títulos valores que no son expedidos en favor de una persona determinada. Aparte, según el artículo 764, dicta que el certificado de depósito podrá ser negociado conjunta o separadamente del bono de prenda. Respecto a los requisitos que debe cumplir el certificado de depósito, estos se encuentran regulados por el artículo 759 del Código de Comercio y son los siguientes. Primero, la referencia de ser certificado de depósito. Segundo, nombre del almacén incluido en lugar y fecha de expedición. Tercero, descripción detallada de las mercancías dadas en depósito con datos de identificación. Cuarto, constancia de haberse constituido el depósito. Quinto, costos o tarifas por el depósito en el almacén. Sexto, costo del seguro y nombre del asegurador. Séptimo, tiempo o plazo estipulado para el depósito. Octavo, valor estimado de las mercancías depositadas. Además, según el artículo 1186, las mercancías deben encontrarse libres de gravamen o embargo judicial que haya sido previamente notificado al almacén. Y cuando el gravamen o embargo no hubiese sido notificados antes de la expedición de los documentos, será inoponible a los tenedores. Por último, respecto a la situación del deudor, el artículo 765 dicta que el tenedor del certificado se encontrará en la misma situación de quien sea aceptante de una letra de cambio o el otorgante de un pagaré negociable. Además, el almacén general que firma el certificado de depósito y el bono de prenda deberá garantizar la existencia de las mercaderías. Como bien lo han dicho mis compañeros, el almacén de depósito, además del certificado de depósito, expide unos talonarios denominados bonos de prenda. Un bono de prenda es el título, valor o documento financiero que certifica la relación o la presencia de un crédito prendario sobre los bienes o mercancías señalados en un certificado de depósito, al cual dicho bono se encuentra adjunto. Esto lo expresa así el artículo 757 del Código de Comercio cuando dispone que el bono de prenda incorpora un crédito prendario sobre las mercancías amparadas por el certificado de depósito y confiere por sí mismo los derechos y privilegios de la prenda. Es entonces como el bono de prenda acredita la existencia de un crédito prendario constituido sobre las mercancías o los bienes indicados en el certificado de depósito al que esté adherido. De modo que su finalidad también es respaldar un crédito que se puede obtener con instituciones financieras o con terceros y puede ser nominativo a la orden o al portador. Las partes que intervienen en un bono de prenda en su formación son tres: el solicitante, el almacén general de depósito y el beneficiario. Respecto de la normativa, el bono de prenda, al considerarse como una garantía mobiliaria, se le aplicará lo previsto en la Ley 1676 del 2013. Requisitos. Además de los requisitos generales de un título de valor, los bonos de prenda tienen unos requisitos adicionales que se encuentran consagrados en el artículo 760 del Código de Comercio. Entonces, un bono de prenda contendrá, primero, el nombre del beneficiario, en su caso; segundo, el importe y la fecha de vencimiento del crédito que en el bono de prenda se incorpora. Este dato se anotará en el certificado al ser emitido el bono. Tercero, la indicación de haberse hecho en el certificado la anotación de la emisión del bono. Y cuarto,
las firmas del tenedor del certificado y del almacén que haya intervenido en la operación. Características. Las características de un bono de prenda son: primero, que es un título causal, pues es expedido como consecuencia del depósito de mercancía, es una garantía mobiliaria, es un título valor de contenido crediticio, incorpora un crédito prendario sobre la mercancía amparadas por el certificado de depósito. El vencimiento del crédito prendario incorporado en el bono de prenda no puede exceder el plazo convenido para el depósito. Un bono de prenda son títulos valores que solamente pueden ser expedidos por los almacenes generales de depósito. El bono de prenda en su formulario se entrega firmado por el almacén a solicitud y consta del tenedor legítimo del certificado de depósito. Puede ser nominativo a la orden o al portador, como ya se había mencionado. Se le aplican las normas pertinentes a la letra de cambio. Los formularios de bono de prenda deben ser autorizados por la superintendencia bancaria y en caso de no pago debe protestarse. El bono de prenda debe presentarse para su cobro. Para que se puedan expedir bonos de prenda, la mercancía debe estar libre de todo gravamen o embargo. Diferencias. ¿Cuáles son las diferencias entonces entre un certificado de depósito y un bono de prenda? Lo primero es que un certificado de depósito representa las mercancías almacenadas, sirve como instrumento de enajenación o transferencia de las mercancías sin necesidad de incurrir en costos de traslado. El adherente del certificado puede estar seguro que las mercancías existen en el almacén. Por otro lado, un bono de prenda incorpora un crédito otorgado al depositante de las mercancías. Es más de un derecho de prenda sobre las mercancías. Supone la expedición previa del certificado de depósito de mercancías y confiere los derechos y privilegios de la prenda. Procedimiento de cobro. Respecto del procedimiento de cobro, el bono de prenda deberá presentarse para su cobro ante el almacén correspondiente. Lo puede presentar su beneficiario o el legítimo tenedor si el título fue negociado. Si no, se entrega al almacén la provisión de fondos para el pago del bono. Esto es lo consagrado en el artículo 794. Protestar un documento consiste en formular un escrito llamado acta de protesto, en el que se haga constar que el título fue presentado para su aceptación o pago sin haberse logrado. Y también para aclarar, el endoso, una de las características de los títulos de crédito es que están destinados a circular. Para lograr que un título nominativo o a la orden circule es necesario endosarlo para que pueda ser transmitido de una persona a otra. En un endoso intervienen dos personas que son, como ya sabemos, el endosante es la persona que transmite el título, el endosatario, que es la persona a quien se le transmite el documento. Existen unas clases de endoso que son en propiedad, en procuración, en garantía o en prenda y en blanco. Aquí nos interesa el endoso en garantía o en prenda. Respecto de este, dice que el endoso con las cláusulas en garantía, en prenda u otra equivalente tampoco transmite la propiedad del título, solo atribuye al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto del título endosado y de todos los derechos que representan el mismo documento. Teniendo claro estos dos conceptos, un procedimiento de cobro entonces comienza con la presentación al almacén, la falta de provisión, el protesto, petición de subasta, aplicación del producto de la subasta, cobro y aplicación del seguro en caso de siniestro, acción cambiaria al tenedor por el saldo insoluto y respecto de la caducidad, las acciones de regreso del tenedor del bono de la prenda caducan por falta de presentación del título en tiempo para su aceptación o pago, por no haber levantado el protesto conforme a la ley de anotación o del protesto oportuno, por no exigir al almacén el término legal, la subasta de los bienes depositados.
Y la prescripción, la acción cambiaria directa prescribe en 3 años a partir del día del vencimiento. De regreso del último tenedor prescribe en 1 año contado desde la fecha del protesto o si el título fuere sin protesto, desde la fecha del vencimiento, desde que concluyan los plazos de presentación. La acción del obligado de regreso contra los demás obligados anteriores prescribe en 6 meses contados a partir de la fecha del pago voluntario o de la fecha en que se le notifique la demanda. Así termina un procedimiento cobro de un bono de prenda. A modo de ejemplo, como bien se dijo anteriormente, un bono de prenda tiene la finalidad de amparar un crédito ante instituciones financieras o ante terceros. Instituciones financieras, por ejemplo, cuando se entrega al banco un bono de prenda, también se endosa el certificado de depósito, teniendo entonces una garantía personal frente al otorgante y otra real sobre las mercancías. El banco sería el tenedor legítimo del bono de prenda creado por el beneficiario del certificado de depósito. Tiene el banco entonces como acreedor cambiario un bono de prenda y por este tiene una acción cambiaria directa contra el creador del bono de prenda. También tiene el banco una acción cambiaria contra el almacén de depósito que es otorgado por el propio almacén, que se lleva a cabo mediante proceso ejecutivo con título prendario, otorgando al banco un bono de prenda por la suma de dinero que recibe en préstamo. Constituye entonces una garantía personal. El certificado de depósito entonces es una garantía real. El banco es entonces el tenedor legítimo del bono de prenda creado por el beneficiario del certificado de depósito. El beneficiario es el otorgante de la promesa de pago a favor del banco. El banco tiene así a su favor como acreedor cambiario un bono de prenda y por razón del mismo tiene una acción cambiaria directa contra el acreedor del bono de prenda. Si el beneficiario otorgante satisface la duda, entonces el banco le devuelve el bono de prenda. Almacenes generales de depósito. Los almacenes generales de depósito son entidades auxiliares de crédito que están dedicadas al almacenamiento, manipulación, guarda, conservación, control y distribución de las mercancías que se les encomienda bajo su custodia. Estos almacenes, ubicados generalmente en zonas aduaneras, tienen la autorización legal para controlar mercancías. Estos pueden ser tanto públicos como privados. El objeto y la función que conllevan los almacenes generales de depósito se encuentran consignados en el artículo 33 del Decreto 663 del año 1993. Con respecto a la operación concerniente a las mercaderías, los almacenes generales de depósito tienen el objeto del depósito, la conservación y custodia, el manejo y distribución, la compraventa por cuenta de sus clientes de mercancías y de productos tanto nacionales como extranjeros. Los almacenes generales de depósito pueden expedir certificados de depósito y bonos de prenda si se solicitan por los interesados, transferibles por endoso o destinados a acreditar. Con respecto a esto, el artículo 1183 del Código de Comercio versa que podrán expedir estos títulos sobre mercancías en tránsito, siempre que los almacenes tengan el carácter de destinatarios. Entonces se anotará en el título el nombre del transportador y lugares de carga y descargue, también debiendo asegurar las mercancías por riesgos de transporte, pues el almacén no responde por deterioro en el transporte. De igual forma, el artículo 1182 se refiere a la expedición de bonos de prenda y certificados de depósito en mercancías en proceso de transformación. Los almacenes generales de depósito podrán expedirlos debiendo expresar en el título las circunstancias del estar en dicho proceso y qué producto se obtendrá del proceso. Pueden también desempeñar la función de un intermediario aduanero, claro que únicamente con mercancías que estén debidamente consignadas en el almacén. Esto se menciona en el decreto 1165 del año 2019, el cual en su artículo 32 numeral y en su numeral segundo considera a los almacenes generales de depósito como declarantes para adelantar procesos y trámites de importación, exportación o tránsito aduanero,
y se les aplica en régimen de responsabilidad previsto para las agencias de aduanas. Asimismo, contempla excepciones, como aquella prevista en el artículo 36, que las excluye, en tanto sociedades, del deber de tener como objeto principal el agenciamiento aduanero. También está dentro de las posibilidades de los almacenes generales de depósito el otorgamiento de crédito directo a sus clientes o gestionarlo por cuenta de estos para suplir los gastos que se produzcan derivados de las prestaciones de los servicios que los almacenes realizan, diferentes de los precios de almacenaje. El crédito que se otorgue por parte del almacén no podrá sobrepasar el 30% del valor de la mercancía, que se encontrará depositada y guardada, siempre el porcentaje antedicho o el correspondiente al saldo del crédito que se deba. Podrán también hacer vigilancia de los bienes dados en garantía si no hay tenencia de ellos. Con respecto a las inversiones que puede tener un almacén general de depósito, se encuentra el artículo 35 del nombrado decreto 663 del año 1993, que determina dos tipos de inversiones. Por un lado, la inversión de activos fijos y por el otro, el de capital. Con respecto a la inversión de activos fijos, estos almacenes solo pueden poseer en propiedad inmuebles que sean necesarios para lograr adecuadamente su finalidad y el objeto social. También aquellos muebles o inmuebles que están en obligación de recibir por obligaciones que fueron constituidas a su favor. Por cuanto a las inversiones de capital, los almacenes generales de depósito pueden poseer acciones de sociedades de transporte de carga, portuarias, operadores portuarios, operadoras aeroportuarias, terminales de carga, comercializadoras de agenciamiento de carga o de agenciamiento marítimo, siempre que tengan por objeto exclusivo una cualquiera o varias de las actividades antes dichas. Este tipo de inversiones deben tener previa autorización de la Superintendencia Financiera y no pueden exceder el 50% del patrimonio técnico que tiene el almacén general de depósito. Para la conformación de los almacenes generales de depósito, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece que estas entidades están contempladas de manera tal que les aplica la enorme mayoría de las prerrogativas establecidas para la conformación y estructuración de las entidades financieras. Del mismo modo, se encuentran en los puntos nodales con las demás entidades del servicios financieros en términos generales de control y vigilancia, conservando ciertas diferencias claramente. Un ejemplo de estas puede ser que, a diferencia de las entidades de servicios financieros, en términos de inversión de capital, podrá, a diferencia de las demás, tener menos de un 51% de las acciones suscritas. En el capítulo 7 del estatuto vamos a encontrar las particularidades pues, de esta figura de almacén general de depósito. Para efectos del estudio específico, tenemos el artículo 177, en donde nos habla de del rol tan importante que cumple la superintendencia llamada bancaria, que a día de hoy sería la superintendencia financiera, en la vigilancia y control de los almacenes, pero también en el reconocimiento de estos pues en las pautas dadoras de derecho pues, para establecer las hojas de ruta en materia de juridicidad, en materia de institucionalidad, si se quiere, pues sí, establece las directrices tanto para la conformación de estos almacenes como pues para la manutención de los mismos. Dentro de los roles pues más importantes que podemos encontrar está pues que se fijan las tarifas máximas que estas corporaciones pueden cobrar por la prestación de servicios, señalan plazos máximos para las diferentes clases de depósitos que pueden recibir, tienen potestad de suspender temporalmente las operaciones de depósito, expedición de títulos sobre determinadas mercancías cuando observen tendencias a su acaparamiento o alzas injustificadas en sus precios o exceso de existencia de artículos importados no indispensables. Sin embargo, pues también está pues la obligación de compulsar copias a fiscalía en dado caso de que, producto de una investigación, pues se lleguen a conclusiones penalmente relevantes. Del mismo modo, pues fijan normas generales a los que se deben apegar el avalúo y reavalúo de las mercancías, señalan el procedimiento a seguir para que estos almacenes puedan disponer de las mercancías abandonadas,
También puede la superintendencia determinar las clases de documentos que pueden exigir los almacenes según la naturaleza de la operación y, pues el contenido. De la misma manera, puede señalar las normas a las que debe someterse el uso de lugares, bodegas, depósitos o recipientes especiales para efectuar en ellos operaciones con el público en general. También aprobar cualquier reforma que requiera introducirse a los reglamentos de los almacenes y de los proyectos de distribución de utilidades y de colocación de acciones por aumento de capital y fijar la relación entre el valor de los depósitos de mercancías que los almacenes generales de depósito pueden tener y su patrimonio técnico. Ok, ya en términos de el tipo de mercancía que tenemos jurídicamente relevantes, pues está el Código de Comercio, que en su artículo 1180 nos dice que el depósito que se realice en almacenes generales podrá ser sobre mercancías y productos que estén individualmente especificados y sobre mercancías y productos genéricamente designados, siempre que estos sean de calidad homogénea, aceptada y que se usen en el comercio. Productos y mercancías en transformación o de beneficio, y también que se hallen en tránsito por haber sido remitidos a los almacenes en la forma acostumbrada por el comercio. Entonces tenemos por un lado a las mercancías individualmente designadas y con respecto a estos productos o mercancías, la obligación a la que se hace cargo el almacén se limita a la custodia o guarda de estas. De igual manera, se comprometen con su restitución en el estado en el cual estas mercancías hayan sido depositadas. El almacén deberá responder por las mercancías en el caso de que se dañe y que dichos daños sean derivados del trato del almacén y en ningún caso, si ha sido por caso fortuito, el almacén será responsable. Es decir, que solamente si el daño sobre esta mercancía es producto del trato que se le dio en el almacén, es este responsable, de otra manera no. Para las mercancías genéricamente designadas, tenemos que este tipo de depósito fue establecido con la intención de residir en silos o bodegas, por lo general granos y semillas de igual género. De acuerdo a lo establecido por el artículo 1181 del Código de Comercio, los almacenes están obligados a mantener la existencia igual en calidad y cantidad. Serán cargo de las pérdidas que ocurran por descomposición o alteración, salvo aquellas que hayan sido determinadas en el certificado de depósito y en el bono de prenda. En cuanto al tratamiento de las mercancías, tenemos que los almacenes generales de depósitos se especializan para el almacenamiento de todo tipo de mercancías, como lo pueden ser químicos, alimentos, entre muchos otros, lo que lleva a que los comerciantes puedan elegir un almacén que vaya de acuerdo a la conservación y manipulación que necesitan los productos con los cuales comercian. Según lo versado por el artículo 34 del decreto 663 del 93, los almacenes generales de depósitos son responsables por la custodia, conservación y la oportuna restitución de las mercancías que les hayan sido depositadas. Pero en ninguna circunstancia se responsabilizará por las pérdidas de los productos, disminuciones o daños causados por fuerza mayor o por caso fortuito. La jurisprudencia ha abordado el tema de los almacenes generales de depósito, certificados de depósito y bonos de prenda desde distintos ángulos. Se ha establecido un régimen de responsabilidad de los almacenes generales de depósito frente a sus depositantes. De manera general, distintas sentencias han indicado que los almacenes solo se exoneran de responsabilidad cuando acrediten fuerza mayor o caso fortuito. En caso de presentarse falsificación en el título o valor, no puede alegarse esta causal como un eximente de responsabilidad ni como fuerza mayor o caso fortuito, pues estos eventos son previsibles e irresistibles y con la adecuada diligencia y debido cuidado puede verificarse la originalidad del título o valor, los sellos, firmas y demás distintivos incorporados con el fin de verificar la autenticidad del documento. También se ha establecido de forma general la no responsabilidad del lucro cesante por parte de los almacenes generales, pues el legislador ha establecido un límite por el cual no puede condenarse a estos al pago de intereses, entendidos estos como frutos civiles y lucro cesante. Por tanto, la responsabilidad de los almacenes generales de depósito, han indicado distintas sentencias, debe limitarse a restituir especies iguales o el valor determinado en el contrato de depósito. En caso de que el almacén general de depósito opte por pagar el valor por el cual las mercancías se encuentran registradas en su contabilidad, puede hacer el pago por consignación, depositándolo en un banco legalmente autorizado para recibir depósitos judiciales, que funcione en el lugar donde debe hacerse el pago y con la obligación de dar aviso al beneficiario. Por tanto, la lectura correcta
es que los almacenes generales de depósito en ningún caso son responsables si hay caso fortuito o fuerza mayor, ni serán responsables de lucro cesante. La jurisprudencia también ha enfatizado la división de los títulos expedidos por los almacenes generales de depósito, pues estos se dividen en dos clases: el certificado de depósito, que está destinado a hacer constar el depósito, y el bono de prenda, que representa el contrato de préstamo. Ambos títulos de crédito son negociables por la vía del endoso, pero el certificado de depósito representa las cosas depositadas y sirve de instrumento de enajenación de las mismas, mientras que el bono de prenda conferirá a partir del primer endoso que se haga, separándolo del certificado de depósito, los derechos y privilegios de un crédito prendario a quien sea su tenedor. Por tanto, ambos son títulos de crédito destinados esencialmente a circular. Un tenedor puede hallarse ante tres situaciones. Primera, que el tenedor tenga el certificado de depósito y el bono de prenda. Así tendrá el dominio pleno y libre gravamen de las cosas depositadas y podrá ejercer la totalidad de los derechos propios del depositante. La segunda opción es que el tenedor solo posea el certificado de depósito. Así será considerado como dueño de las cosas depositadas, pero no podrá reclamarlas sin haber pagado previamente al tenedor del bono de prenda o al almacén general la deuda garantizada con el bono y sus intereses hasta el día del vencimiento. La última opción es que el tenedor solo posea el bono de prenda, por lo cual solo tendrá los derechos que establece el Código de Comercio para este título valor. Según lo anterior, la jurisprudencia ha indicado que los bonos de prenda son títulos valores de contenido crediticio emitidos o creados por el tenedor del certificado de depósito bajo la promesa de pagar en un tiempo futuro, a la orden de una determinada persona o el portador, una suma de dinero, promesa que garantiza con prendas sobre las mercancías que en ellos se relacionan y que depositan en un almacén general autorizado para esto. Por lo anterior, mientras al certificado de depósito se le considera como un título valor causal que incorpora el derecho a reclamar y disponer de las mercancías depositadas en el almacén, el bono de prenda se considera como un título valor abstracto que incorpora el derecho a reclamar una suma de dinero en un plazo convenido, que puede ser menor al del certificado pero nunca mayor, derecho que está garantizado con prendas sobre las mercancías depositadas. Se ha establecido que las partes y el objeto del derecho incorporado en otro título o valor pueden ser distintas. Por tanto, en el certificado de depósito el obligado directo es el almacén, pero si el depositante lo transfiere a un tercero a partir de este momento, si el título es nominativo a la orden por tener que endosarlo para legitimar al adquiriente, este se convierte en obligado cambiario de regreso, pues garantiza con su firma el pago del título por parte del obligado directo. Si el título es al portador, como no hay que endosarlo, no se asume ninguna responsabilidad cambiaria. En el bono de prenda, por el contrario, el obligado directo es el depositante original, no el almacén, pues éste no interviene en la emisión. Distintas sentencias han recogido las acciones que se confieren al tenedor del bono de prenda al autor citado y se enumeran las siguientes. La acción contra la parte principalmente obligada es la acción cambiaria directa para obtener el pago del crédito, si es que el almacén no hace dicho pago con el dinero que reciba del tenedor del certificado, o si no alcanza el depositado para pagarlo íntegramente, o si el producto del remate que se hizo por el almacén no alcanzó, o si el almacén se niega a rematar la mercancía. Esta acción es personal porque el demandado no es dueño de las mercancías. También pueden ejercerse acciones contra las partes obligadas de regreso en el bono. Acción cambiaria por la misma suma que se alude en el caso anterior, una vez se haya presentado el título para el pago y protestado oportunamente. Pueden ejercerse acciones contra quien emitió el bono, el tenedor original del certificado de depósito y los endosantes, mediante acción cambiaria solidaria por el valor de la garantía. Por último, puede ejercerse acciones contra el almacén general para exigir el pago del valor de la prenda con el producto del remate verificado de acuerdo con lo dispuesto
en el Código de Comercio. Esto es un resumen general de la jurisprudencia sobre los certificados de depósito, bonos de prenda y almacenes generales de depósito.